¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos información importante para usted y vamos a hablar de dos notas. Una de ellas lamentable. Cobarde asesinato ocurrido allá en Salto de Agua, Chiapas. A las autoridades les notificaron que en un domicilio había una revuelta y al parecer un conflicto. Al acudir, verificaron que una mujer se encontraba con bastante abundante sangre tirada al suelo. De inmediato las autoridades acordonaron el lugar y verificaron que la mujer se encontraba no herida, sino que había perdido la vida. Según testigos oculares, el esposo arremetió contra ella con un arma punzocortante y prácticamente le quitó la vida, desconociéndose los motivos. Cuando la policía llegó al lugar, el asesino había huido del lugar después de iniciar una persecución y un operativo especial. Lograron encontrar al asesino, quien se encuentra ya a disposición de las autoridades. En el caso y el conflicto de Altamirano, Chiapas, al parecer 15 ejidatarios ya fueron liberados. Las autoridades estatales informaron que están en proceso para la liberación de los otros 45 más. Se espera que pronto se tenga una respuesta y el grupo paramilitar denominado Autodefensas pueda dejar en libertad a estas personas después de haberlas secuestrado tras haber acudido a un evento en Tuxtla Gutiérrez donde se podría definir la situación de Altamirano, Chiapas. Esto y más tengo para usted. Regresamos de inmediato. A continuación, un sujeto que atacó a puñaladas a su esposa fue capturado exitosamente por elementos de la Fiscalía de Distrito Selva de Palenque. El gobierno municipal de Ocosingo refrenda su compromiso con la educación de los jóvenes. De un paro cardíaco fulminante, una persona perdió la vida al interior de un taxi en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Un trágico accidente carretero cobró la vida de 2 personas en Comitán, Chiapas. La Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso en contra de un hombre por abigeato agravado. Iniciamos. Esto ocurrió en Salto de Agua, Chiapas. Hasta allá, un hombre arremetió contra su esposa, quitándole la vida casi de manera instantánea con un objeto punzocortante. Cuando las autoridades acudieron al lugar después de la queja de los mismos vecinos, se encontraron con una mujer que había perdido la vida. El hombre huyó del lugar. Sin embargo, tras un operativo, lograron dar con su paradero. Con información de NotiExpress, Elite e imágenes de la red. La noche del pasado miércoles, una tragedia lamentable tuvo lugar en la cabecera municipal de Salto de Agua, Chiapas, y es que una fémina fue brutalmente asesinada a manos de su propio esposo. Según los datos recabados y testimonios, los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche al interior de un domicilio sobre la calle Chapultepec de la Colonia Centro, en la cabecera municipal de Salto de Agua, Chiapas. En el lugar se constituyeron elementos de la Policía Municipal y paramédicos para verificar el reporte de una persona lesionada y al llegar descubrieron una fémina tirada en el piso con abundante exposición sanguínea, por lo que fue valorada por los uniformados, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Al lugar se movilizaron elementos de la Policía de Investigaciones y otras corporaciones policíacas, así como el Ministerio Público Investigador y personal de la Fiscalía de Distrito Selva de Palenque para realizar los procedimientos legales y protocolos de levantamiento del cuerpo de la mujer, quien fue identificada como Claribel N. La fémina fue atacada con un arma punzocortante, mientras que el presunto responsable y agresor había logrado escapar del lugar. Hay que señalar que el personal de la Policía de Investigaciones desplegó un intenso operativo de búsqueda que dio resultado favorable, logrando ubicar y detener a Jorge Luis N., identificado como el esposo de la víctima y el presunto responsable del delito de feminicidio, por lo que en las próximas horas las autoridades determinarán su situación jurídica.
Se desconoce cuál fue el móvil, cuál fue el motivo por el que este sujeto arremetió contra su esposa y le quitó la vida con un arma punzocortante. Las autoridades, tras las investigaciones, tendrán que determinar. Por lo pronto ya está tras las rejas. El gobierno municipal de Ocosingo refrenda su compromiso con la educación. Ocosingo refrenda su compromiso con la educación. En representación del alcalde ocosinguense, el director de Obras Públicas, el ingeniero Luis Beltrán Argüello Trejo, realizó la entrega de 1.700 sillas de paletas, que fueron distribuidas en planteles educativos de primaria, secundaria y bachillerato, así también 150 juegos de muebles para la educación preescolar, beneficiando a 16 planteles educativos. Durante este acto se contó con la presencia del coordinador de educación, así como el director del Cebeta 91, quien agradeció al presidente municipal por seguir dando la oportunidad a este centro educativo. Asimismo, los maestros y comités de padres de familia, de los 52 planteles beneficiados, agradecieron al presidente municipal por este gran apoyo al sector educativo, que será de gran beneficio para los alumnos de los distintos planteles educativos de Ocosingo. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. De un paro cardíaco fulminante, una persona perdió la vida al interior de un taxi allá en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Con información del Diario del Sur e imágenes de la red. De un fulminante paro cardíaco, una persona murió al interior de un taxi de la ruta Tapachula-Puerto Madero, Chiapas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la tarde y fue en la segunda norte y esquina con Callejón Belisario Domínguez. Al lugar se trasladaron elementos policíacos en donde localizaron un automóvil Nissan Suru naranja y que en su modalidad de taxi en la ruta foránea Tapachula, Puerto Madero 068, en cuyo interior se encontraba una persona de 65 años de edad, aparentemente desmayada. Vía radio solicitaron la intervención de una ambulancia, llegando al lugar paramédicos del grupo SAE, quienes, al intentar auxiliar al conductor del taxi, lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Los paramédicos se retiraron del lugar mientras que la policía solicitó la intervención del personal de servicios periciales, quienes se encargarían de realizar las primeras diligencias de campo, criminalística y por último ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al CEMEFO, donde se le practicaría la necropsia de ley. Descanse en paz. Un trágico accidente carretero cobró la vida de 2 personas en Comitán, Chiapas. Un trágico accidente carretero cobró la vida de 2 personas en Comitán, Chiapas. La volcadura de una unidad Spark, que se registró la mañana del pasado miércoles en el tramo carretero Las Margaritas Comitán, dejó a 2 personas sin vida, la primera del sexo femenino, quien falleció en el lugar de los hechos, y otro más en el Hospital General María Ignacia Gandulfo. Las víctimas fueron identificadas como Flora Trujillo Cañas y Uber Albores Guillén, de aproximadamente 78 años de edad, mientras que la persona lesionada fue identificada como Armando Hidalgo Blanco, de 42 años de edad. Las 3 personas viajaban en el automóvil Spark, con placas de circulación del estado de Chiapas. Según testigos, el conductor de una motocicleta se cruzó la carretera y el chofer de la unidad particular perdió el control hasta volcar, y la femenina salió proyectada hasta quedar tendida en el pavimento. Para TVN Núcleo Televisivo, Claudia Jaramillo. Continúa el robo de ganado en la costa del estado de Chiapas, lugar en donde por excelencia se dedican a ese tipo de actividad. Y es por eso que los amantes del ganado se dedican especialmente a vigilar y a verificar el momento en que pueden llevarse estos animales. La Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso en contra de un hombre por abigeato agravado. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Combate al Abigeato, logró obtener del órgano jurisdiccional auto de vinculación a proceso en contra de Enrique N. por su probable responsabilidad en el delito de abigeato agravado, hechos ocurridos en el municipio de Mapastepec, Chiapas. La Fiscalía de Combate al Abigeato informó que en las últimas horas el juez de control de Tapachula dictó auto de vinculación a proceso en contra del referido imputado, imponiéndole medida cautelar de prisión preventiva justificada y 1 mes de plazo para la investigación complementaria por el delito cometido.
Me voy a un segmento, yo regreso de inmediato con más información. Manténgase con nosotros. Al regresar, captan el momento en que el conductor de un automóvil provocó un accidente de tránsito en la capital chiapaneca. En el año 2070 habrán más de 8 millones de personas en Chiapas, según el Consejo Nacional de Población. De acuerdo con la Cámara Española de Comercio en México, España ha invertido más de 45 millones de dólares en Chiapas. La obesidad y el sobrepeso en Chiapas es un problema de salud pública en crecimiento. Un colectivo circulaba en sentido contrario y chocó contra una camioneta en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Gracias por seguirnos, gracias por vernos a través de las redes sociales. Quiero saludar afectuosamente a Lisbeth Verdugo, que nos ve esta noche, a Flaquita Hernández, gracias, hola, buenas noches. Saludos, Flaquita Hernández, desde Playas del Carmen. Saludos para Adriana Salazar, hola, buenas noches. Saludos desde Cancún, muy amable, gracias por sus comentarios. Saludos para Cristi Sánchezita, que también nos ve esta noche. Arnulfo Sánchez, igualmente un saludo. Desde Amatenango de la Frontera, Chiapas, saludos para Alex Sánchez, buenas noches, saludos desde Venustiano Carranza hasta allá. Venustiano Carranza, la zona maicera del estado de Chiapas. Es una zona muy rica y que produce pues este elemento que es fundamental para la canasta básica, que es el maíz y otros granos más. Continuamos. Captan el momento en el que el conductor de un automóvil provocó un accidente de tránsito en la capital del estado de Chiapas. Captan el momento en que el conductor de un automóvil provocó un accidente de tránsito en la capital chiapaneca. Una cámara de seguridad de un gimnasio captó el momento del accidente ocurrido en el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, entre la ruta 91 y un coche particular, hecho ocurrido el pasado lunes 9 de octubre del 2023, donde varias personas perdieron la vida y otras más resultaron heridas. En las imágenes, se puede apreciar el momento en que el vehículo particular se impacta contra el edificio, mientras que los ocupantes lograron salir del vehículo y abandonaron la escena con rumbo desconocido. Los familiares de las víctimas exigen a las autoridades que los responsables sean castigados conforme a la ley y que este caso no quede en la impunidad. Para TVN Núcleo Televisivo, Claudia Jaramillo. El crecimiento poblacional es enorme. Al no existir una limitación como existe en China, en México, afortunadamente, por una parte, las parejas pueden tener los hijos que deseen, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a las condiciones económicas en que se encuentren. Sin embargo, no hay restricciones. Sí hay campañas publicitarias, campañas de salud para tratar de incentivar y evitar, sobre todo, que las personas puedan tener más hijos de las que pueden mantener. O sea, incentivar la idea de darles una vida mejor a los hijos cuando son menos. Pero a pesar de eso no hay ninguna restricción. En Chiapas, hasta esta fecha, somos pasadito de 5 millones de habitantes. Se prevé que en el 2070 hayan 8 millones de habitantes, es decir, un crecimiento más allá del 60%. Con información de Alerta Chiapas e imágenes de la red. Para el año 2070, según estimaciones del Consejo Nacional de Población en Chiapas, habrían más de 8.02 millones de personas, es decir, más de 3 millones de las que actualmente tiene el Estado, pues, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la entidad, hay una población de 5.543.823 personas. Sin embargo, el aumento en la población para el año 2070 es considerable si tomamos en cuenta que en 1970 el Estado tenía una población de 1.709.417 personas. De hecho, en ese año la mayoría correspondía a los rangos de entre 0 a 4, de 5 a 9,
de 15 a 19 y de 20 a 24 años de edad, disminuyendo paulatinamente, pero para el 2070 se estima que los parámetros sean equiparables. Para el 2070 las proyecciones apuntan a un crecimiento natural de 43.164, mientras que la esperanza de vida en hombres será de 78.43 años, mientras que en las mujeres será de 85.29 años. En total, Chiapas llegaría a 8 millones de habitantes. Pero usted acaba de escuchar la esperanza de vida. Hasta este momento no rebasa de los 78 años. 68 en promedio es la esperanza de vida. Pero en el 2070 se prevé que los hombres tengan una esperanza de vida de 78 años y las mujeres 85. ¿Por qué? Quizás las condiciones de salud sean más favorables, mejores. Habrán seguramente nuevas estrategias, nuevos medicamentos que puedan ayudar a evitar enfermedades que están causándole la muerte a los mexicanos, como es la diabetes, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y otros más que se suman a la estadística. Se espera que para el 2070 la población crezca y que la esperanza de vida sea mucho mayor. Sin embargo, el planeta nos estará reclamando, es lo más seguro. De acuerdo con la Cámara Española de Comercio en México, España ha invertido más de 45 millones de dólares en el país. De acuerdo con la Cámara Española de Comercio en México, España ha invertido más de 45 millones de dólares en Chiapas. La entidad chiapaneca se colocó entre los 3 estados que más inversión extranjera directa realizó durante el primer semestre de este año, siendo España el país que más ha contribuido en ese sentido a la entidad. De acuerdo con la Cámara Española de Comercio en México, España ha invertido en 8 entidades un total de 313.9 millones de dólares, de los que las cifras más altas se presentaron en Michoacán, con 85.2 millones de dólares, Sinaloa con 54.4 millones de dólares y Chiapas con 45 millones de dólares. Según la Secretaría de Economía, durante los primeros 6 meses del año, Chiapas alcanzó una inversión de 64 millones de dólares, de los que los países que más inversión tuvieron fueron España y Estados Unidos. Para TVN Núcleo Televisivo, Claudia Jaramillo. La obesidad y el sobrepeso en Chiapas es un problema que va en aumento y no hay forma de poderla contener. La ciudadanía cada vez con un estilo de vida sedentario, además de que no le dedica tiempo a su cuerpo para ejercitarlo, ha provocado que incremente la cantidad de personas que tienen sobrepeso. Con información del Heraldo de Chiapas e imágenes de la red. La obesidad y el sobrepeso en el estado de Chiapas representan un problema de salud pública muy complejo, con una prevalencia de 62.3% y 77.5% respectivamente. Estas afecciones se han convertido en un riesgo significativo para enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares, que son las principales causas de muerte. Además, aunado a esto, a menudo se asocian con problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. El diagnóstico de riesgo de sobrepeso y obesidad se realiza a través del índice de masa corporal que relaciona el peso y la altura al cuadrado. Cuando el índice de masa corporal está por encima de 29, se considera que una persona tiene sobrepeso y esta clasificación se incrementa hasta llegar a la obesidad. La obesidad es un grave problema en Chiapas que afecta no solo a los adultos, sino también a grupos específicos de riesgo. Bien, pues no tarda mucho y nos vamos sumando a esta lista, a esta estadística del sobrepeso del estado de Chiapas. Es importante buscar soluciones prontas, sobre todo de manera personal con nuestro organismo. Si observamos que nuestro peso ha incrementado 2 o 3 kilos más de lo normal, hay que tomar previsiones, porque cuando el incremento es más allá de los 10, 15 kilos, ya es mucho más difícil poderlos bajar. Un colectivo circulaba en sentido contrario y chocó contra una camioneta. Esto en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Un colectivo que circulaba en sentido contrario chocó contra una camioneta en la ciudad de Tapachula, Chiapas.
Daños materiales por miles de pesos fue el resultado de un fuerte choque entre una camioneta y un colectivo de la ruta Toquián en la colonia centro de la ciudad de Tapachula, Chiapas. Fueron los vecinos quienes llamaron al número de emergencia 911. De acuerdo a los datos recabados, el conductor de una Nissan Urban de color blanco circulaba de poniente a oriente, pero al llegar a la altura de la segunda norte, provocó que al cruzar fuese embestido por una camioneta Nissan Kicks Gris que venía de sur a norte con la vía de preferencia. Varios pasajeros iban en la Urban, pero afortunadamente salieron ilesos y fueron valorados por paramédicos de servicios de emergencia, quienes lo apoyaron en todo momento. Para TVN Núcleo Televisivo, Claudia Jaramillo. Gracias por sus comentarios. Saludos para... Déjeme saludar a Pedro Chilón, que nos ve desde Bochil, Chiapas. Gracias por vernos. Saludos para Rafael Velasco González, desde Altamirano, Chiapas. Gracias por sintonizarnos. Este municipio ha tenido algunos detalles en los últimos días, conflictos que mantienen a la población cercada tras la falta de respuesta del gobierno tras la petición de destitución del Consejo Municipal, quienes definitivamente no quieren dejar el cargo a pesar de la adversidad que existe. Incluso los secuestrados, pues ojalá que estén bien en Altamirano. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Saludos para Fidel Hernández, que nos ve desde Sinacantán, Chiapas. Buenas noches. A Flaquita Hernández dice, gracias por la información, gracias a ustedes por vernos, muy amables. Baltasar Morales, gracias por vernos. A Gerard Gómez Hernández, saludos desde Monterrey, Nuevo León, gracias por vernos. Baltasar Morales nos ve esta noche, gracias. Fernando Sánchez, igualmente un saludo. Me voy a un segmento, regreso con más información y vamos a hablar sobre el próximo eclipse. ¿Sabía usted que el próximo sábado, a eso de las 11 del mediodía, vamos a tener un eclipse? Iba a ser con total oscuridad por algunos minutos. Volvemos de inmediato. Al regresar, ¿sabía usted cómo afectan los eclipses solares a los animales? A continuación le explicaremos sobre este fenómeno. Migrantes sufrieron un grave accidente en Guatemala. Un muerto y 8 heridos fue el resultado. Las autoridades continúan realizando las investigaciones por el delito de homicidio culposo. Liberan a 15 ejidatarios que estaban secuestrados en Altamirano, Chiapas. Faltan 45 más. Familiares de las víctimas exigen la intervención pronta de las autoridades. El sistema DIF municipal de Ocosingo realizó la entrega de prótesis dental para los adultos mayores. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Seguimos saludando a Carolina Molina Moreno, que nos ve desde la ciudad de Yajalón, Chiapas. Gracias por vernos. Jesús Espinosa Jiménez, igualmente un saludo. También para Gloria López Sánchez desde Salto de Agua, Chiapas. Pues qué problema el de Salto de Agua, el asesinato de la mujer, quien perdió la vida en manos de su esposo tras haberla asesinado a puñaladas. Lamentable lo que pasó allá en Salto de Agua, Chiapas. Hasta allá un fuerte abrazo, gracias por vernos. Saludos para Jesús Espinosa Jiménez, a Gloria López Sánchez desde Salto de Agua, un fuerte abrazo. Continuamos. ¿Sabía usted cómo afecta en los animales el eclipse solar? Pues mire, con información de Aristegui Noticias e imágenes de la red. A pocos días del eclipse solar del 14 de octubre del 2023, que podrá apreciarse en algunas zonas de México, aquí le contamos algunos detalles sobre el comportamiento que podrá usted apreciar ese día en sus mascotas y en los animales en situación de calle. El fenómeno astronómico del próximo sábado consistirá en la conjunción del Sol y la Luna y la Tierra, lo que deriva en algunos minutos de total oscuridad en el cielo poco después de las 11 de la mañana. Para los animales, esta oscuridad repentina podría producirse en una noche inesperada, por lo que el próximo 14 será normal que diversas especies, aquellas que se rigen por la luz solar, como los perros, los gatos y los pájaros, regresen a descansar e incluso a dormir a sus refugios. Por otro lado, aquellos animales nocturnos como murciélagos, lechuzas o lobos podrían salir de pronto.
Otro de los comportamientos que se han notado en eclipses pasados es el silencio total de las especies, en especial de las aves, o el hecho de que los peces dejan de nadar por algunos instantes. Es un fenómeno que se observa, pues, no año tras año, sino de manera esporádica, y nos toca. En el último que se vivió, el último de total oscuridad, fue hace muchísimos años, hablando de más de 30 años aproximadamente. Nos toca este próximo sábado 1, así que hay que estar al pendiente. Es importante orientar a los niños que no vean hacia el sol, sobre todo en el momento en el que se forma el anillo. En ese instante es demasiado peligroso cuando el sol logra traspasar la oscuridad y entonces emite un rayo que puede dejar secuelas muy graves en la vista de quienes observen el eclipse. Es mejor mantenerse en casa y observarlo en el suelo. Hay que orientar a los niños, sobre todo a ellos que son muy curiosos. Tenga usted mucho cuidado. Recuerde, el próximo sábado 14 a las 11 de la mañana estará el eclipse total. Migrantes sufrieron un grave accidente allá en Guatemala. Un muerto y 8 heridos fue el resultado de esta lamentable situación. Migrantes sufrieron un grave accidente en Guatemala. Un muerto y 8 heridos fue el resultado. Alrededor de las 6 de la mañana, se produjo un grave accidente de tránsito en el kilómetro 255 de la ruta a Ocos, en el departamento de San Marcos, Guatemala. El incidente involucró a un vehículo que transportaba a personas migrantes. Se informó sobre el lamentable fallecimiento de una persona y otras 8 resultaron heridas. Estas últimas fueron trasladadas de inmediato por los bomberos voluntarios al centro asistencial de Malacatán. Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del accidente, así como los detalles acerca de las nacionalidades de los afectados. El Instituto Guatemalteco de Migración estará supervisando la situación con el fin de proporcionar la asistencia y protección necesarias, garantizando la integridad de los afectados. Para TVN Núcleo Televisivo, Claudia Jaramillo. Antes de irme a un segmento, déjeme saludar a Flaquita Hernández de Nueva Cuenta. Nos dice, gracias por su comentario, muy amable. Igualmente, Noé Neftalí Agui también nos saluda. Gracias por vernos. Flaquita dice, la verdad es muy triste. Seguramente se refiere al problema de Salto de Agua que le acabo de mencionar. Para José Juan López, profe, buenas noches, que Dios lo bendiga. Gracias igualmente al señor José López de Bachajón, del municipio de Chilón, Chiapas. Gracias por vernos. Flaquita Hernández, lo que va a pasar, nos dice, saludos desde Cozumel, a Lillas Hernández. Gracias por vernos. Yo me voy a un segmento, regresamos para despedir el noticiero. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Continuamos. Una disculpa, cometí un detalle. Me brinqué el segmento, pero bueno, ya estamos de regreso. Continuamos. Mire, liberan a 15 ejidatarios que estaban secuestrados en el municipio de Altamirano, Chiapas. Faltan que suelten a 45 más. Con información del Heraldo de Chiapas e imágenes de la red. El gobierno del estado de Chiapas confirmó la liberación de 15 de los 60 ejidatarios secuestrados del municipio de Altamirano por parte del grupo de autodefensas denominado 14 de agosto el pasado martes por la tarde a la altura de la comunidad Yalcuc. El subsecretario de Gobierno de Chiapas, Jorge Cruz Pineda, señaló que de las 60 personas retenidas ya liberaron a 15 y se espera que en las próximas horas se liberen a los otros 45, pues las vías de comunicación ya están resguardadas por las fuerzas de seguridad. El funcionario, a través de un comunicado de prensa,
explicó que el secuestro se dio por parte del grupo denominado Autodefensas, que es afín al síndico municipal Gabriel Montoya Oseguera. De acuerdo con las autoridades del Consejo Municipal, Rogelio Hernández y el grupo de los que lo acompañaban la tarde del pasado martes a Tuxtla Gutiérrez para sostener una reunión con autoridades estatales para tratar la problemática de gobernabilidad que existe en el municipio, y las consecuencias de eso, bueno, fueron lamentables. Además, también se habló que se iba a platicar sobre la violencia e inseguridad que imperan y que han derivado en bloqueos, enfrentamientos y vandalismo, como la quema de casas, vehículos y escuelas. Sin embargo, hasta el momento continúan varias personas privadas de su libertad. Esperan que pronto sean liberadas y, bueno, de ser posible, iniciar con los procesos penales en contra de quien o quienes resulten responsables por este delito que es grave, el secuestro. Y es un secuestro masivo ocurrido en Altamirano. Es una población muy tranquila, una población muy bonita, la de Altamirano. Sin embargo, ha estado sumida en conflictos a raíz de que el Consejo Municipal tomó el poder tras las elecciones ocurridas hace algún tiempo. En las últimas elecciones, la esposa del expresidente municipal, Roberto Pinto Canter, había ganado de manera virtual. Había sido la triunfadora en las elecciones. Esto provocó que integrantes que habían participado en la elección se reunieran con grupos de la población de Altamirano y le arrebataran el poder, es decir, no permitieran que llegara al poder. Tras esto, se constituyeron ellos mismos como Consejo Municipal, tras haber sido verificados y darles el visto bueno por parte del Congreso del Estado de Chiapas. Iniciaron un gobierno que desde ahí se observaba iba a tener un mal porvenir, por la forma en cómo habían llegado, con violencia, con el arrebato y otras cosas más. Quien encabezó este movimiento fue Gabriel Montoya Oseguera. Tras haber logrado su cometido, se incorporó en el interior del mismo consejo y desde luego, tras no ser el presidente del consejo, sino haber sido nombrada una mujer, él quedó como síndico concejal y prácticamente es el que controlaba absolutamente todo. Tras esto, en redes sociales circuló una serie de situaciones que mencionaban sobre los acuerdos que había tenido Gabriel Montoya Oseguera con contratistas, quienes decían le habían entregado cantidades de dinero a cambio de obras. Sin embargo, muchas de estas no fueron cumplidas. Todo esto, además de que al llegar al poder, la situación económica del municipio empeoró, la situación de seguridad empeoró y todo lo demás pasó a segundo término por parte del Consejo de Altamirano y se dedicaron únicamente a autoconstruir las obras, es decir, a obtener jugosas ganancias en favor y especialmente en favor del síndico concejal. Tras observar esta situación, mucha gente puso el dedo en la llaga y dijo, hasta aquí. Entonces, el gobierno, que debió haber sido una mejora de lo que había ocurrido en Altamirano, pues había estado en manos de una familia, la familia Pinto, y que había repetido ya el poder y ahora se quería continuar perpetuando con la esposa, pues parece que las cosas no fueron como se habían pensado. Tras esto, inició el conflicto y ahora solicitan urgentemente la destitución de este consejo. Pero el consejo se niega a soltar el poder. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Hay varias versiones. Hay quienes dicen que existe algún padrino o algunos padrinos que se encuentran atrás y que son los que controlan todo el asunto económico junto con el síndico concejal, y estamos hablando de varios miles y millones de pesos. Por lo tanto, no es tan sencillo dejar el poder. Además de que se han acostumbrado a vivir en la opulencia. Esperemos que pronto se solucione el caso de Altamirano y bueno, se pueda convocar a elecciones constitucionales para nombrar al nuevo presidente, hombre o mujer, quien ponga fin a la violencia en este municipio. El DIF municipal de Ocosingo realizó la entrega de prótesis dentales para los adultos mayores.
el DIF municipal de Ocosingo realizó la entrega de prótesis dental para los adultos mayores. A través de la Coordinación de Asistencia Social y Odontología del Sistema DIF municipal de Ocosingo, que encabeza la presidente Zuli Fanny Salinas Esquinca, realizó la entrega de prótesis dental completa a 19 personas de la tercera edad del municipio de Ocosingo. En esta ocasión, se entregaron placas completas de acuerdo a las medidas de cada beneficiario, en el que incluye un manual de instrucciones y recomendaciones para su uso adecuado. La presidenta del Sistema DIF municipal de Ocosingo hizo mención que continuará trabajando en atención y bienestar del sector adulto mayor, brindando una mejor calidad de vida y al mismo tiempo, regalándoles una mejor sonrisa. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. Me voy a un segmento, regreso de inmediato, manténgase con nosotros. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Bien, pues bueno, ojalá que la situación que prevalece del estado de Chiapas pueda ir mejorando poco a poco, lejos de ir empeorando. En el caso de Altamirano, se espera que las autoridades intervengan, pero no únicamente en el ámbito político, sino en el ámbito jurídico. Y, desde luego, se finquen responsabilidades en contra de quién o quienes estén atrás de toda esta situación que ha transgredido la ley. Pues el haber secuestrado masivamente a 50 personas es una afrenta contra la ley y contra los mismos chiapatecos. Ojalá que quien está atrás de esto, y se menciona ya a alguien o a algunos, pues tengan que en su momento dar la cara ante la autoridad y desde luego sean juzgados como tiene que ser. Pues este tipo de acciones únicamente denigran a la sociedad, hablando del secuestro de las personas de Altamirano. Y ojalá que pronto sean liberados en su totalidad, sanos y salvos. Me despido, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana a partir de las 7 tengo más información. Soy Jesús Cepeda Alfonso, le deseo que esté usted muy bien.